El ajetreo de la mañana. Vestirme y prepararme para un nuevo día. Saludar al vecino y seguir mi camino mientras el sol me pega en la frente. Encontrarnos en el ascensor y en unos minutos ponernos al día. Andar por las mesas y decirle a mis compañeros: hola, buenos días. Los pollitos para celebrar el cumple de Sara. Los chacarrillos del fin de semana. Esa reunión cara a cara donde solo con mirarnos llegamos a la solución perfecta. La inspiración que me dan tus ganas y tu energía. El café contigo. El esfuerzo codo a codo. El apretón de manos. La pasión que transmites. El abrazo. El hasta mañana. Sueña con esas pequeñas cosas. Vívelas a la distancia. Vamos a salir de esta y vamos a ser más fuertes aún. Saldremos valorando más las pequeñas cosas de cada día. Más agradecidos. Y llenos de ánimos para reencontrarnos y seguir trabajando con más pasión. Entregando lo mejor de nosotros cada día. Identificando nuevas oportunidades en cualquier circunstancia. Estamos más cerca De estar cerca. Dalo por hecho. 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 Creo que es un excelente ejemplo de comunicación y de una comunicación que está cercana, que genera confianza, que genera fe, te transmite esa fe, esa confianza y esa cercanía. Creo que es un muy buen ejemplo de todo lo que estábamos hablando. Como os decía al principio, son temas que me apasionan, son los que podría estar hablando mucho más tiempo. Ya me he pasado del tiempo establecido y por eso les pido disculpas y me pongo a vuestra disposición para resolver cualquier duda que haya. No sé si creo que Mónica va a seleccionar alguna pregunta y el resto, por respetar el tiempo de todos, las iremos contestando por mail. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y nada, estamos aquí en contacto. Perfecto, Pablo. Impresionante, muy claro, conciso de lo que tenemos que hacer. Creo que es un tema, bueno, pues muy importante ahora en estos momentos y a veces tenemos nuestra propia incertidumbre y creemos que los demás saben más que nosotros, pero como líderes somos los primeros que tenemos que mantener ese tipo de comunicación precisamente porque muchos están esperando de nosotros, ¿no? Han estado en el chat, además de que has conseguido pues movilizarlos en una de estas preguntas, han estado poniendo preguntas muy interesantes. Te voy a intentar resumir algunas en conjunto para que las puedas contestar o nos dé tiempo a contestarla. Te recomiendo, si acaso, que dejes de compartir la pantalla. Perfecto, muy bien. Más que nada para que ahora te vean en grande cuando puedas hablar. Buenísimo. Y así ellos mismos puedan disfrutar de ti en vivo, ¿no? Las preguntas han venido en dos temas. Hemos hablado de todo el tema de la comunicación, yo creo que ha quedado súper claro, pero siempre hay dos temas. O sea, ¿quién es el líder? El líder que comunica. El líder y en este caso también cómo estamos con la comunicación del gobierno. Entonces, por eso te pido la misma pregunta para contestar tanto para líderes como para gobiernos. Hablan del silencio por parte del gobierno o por parte de los líderes cuando no cuentan todos, ¿no? Hablan también de los líderes cuando la decisión que ha tomado el líder, lo has comentado un poquito de refilón, es evidentemente equivocada o el colectivo de la empresa lo ve como equivocado, ¿no? Y en ese sentido también preguntan si es necesario decir siempre la verdad. Entonces me gustaría que la contestaras tanto como estos tres retos para los líderes de una empresa como si el gobierno está comunicando también esa verdad o no verdad o la mitad de la verdad, si la hace tarde o la hace pronto y cómo podemos tener ese manejo.
Muy bien. Bueno, vamos a ver, yo creo que ¿quién es el líder? El líder, obviamente, cada empresa lo tiene que definir. A veces es el máximo líder, como en momentos puntuales. Yo creo que el CEO en momentos puntuales tiene que intervenir. Pero luego ya el que tiene que liderar la comunicación es la persona que se haya asignado. Puede variar mucho. En general yo recomiendo a alguien que tenga esas habilidades y esas competencias comunicativas y sobre todo que de alguna manera tenga credibilidad. Tiene que ser una persona creíble dentro de la organización. Entonces ahí hay mucha libertad de decidir quién es el líder a la hora de estar continuamente informando. Yo creo que el CEO no tiene que estar continuamente informando, sí que me parece importante de alguna manera que dé la cara en momentos puntuales. Me ha encantado el caso, conozco de varias empresas que el CEO abrió por primera vez su cuenta de Twitter. A veces llega, dice, porque todos los días va a mandar un mensaje a sus colaboradores, a sus grupos de interés. Yo creo que el máximo líder todo el mundo lo está observando y algo tiene que comunicar. Luego ya en la ejecución de los protocolos puede ser otra persona. Continuando con los otros dos temas, en general los gobiernos no están gestionando bien la comunicación por varios motivos. Puede haber un tema de competencia, de preparación. Puede haber un tema también de no haber logrado preparar la crisis en un consenso entre partidos claves. Muchas veces no se involucra a otros actores importantes de la comunicación, como os decía antes, entonces no logras comunicar bien. Muchas veces se dedican a, un poco lo que decía antes, a dar indicadores objetivos, pero que muchas veces no tenemos claro realmente qué importancia tienen, porque muchas veces no les falta contexto. Nos falta acceso realmente a mediciones, con lo cual esos datos fríos pueden no ser relevantes. Entonces, yo creo que al no haber tenido esa estrategia empática, la mayoría de los gobiernos, desconozco el caso concreto de México, pero estoy hablando de lo que yo he podido leer en la prensa, no han manejado bien esa recomendación que os decía antes de escuchar a tus grupos de interés antes de lanzar tu estrategia de comunicación y estar en una continua comunicación con tus grupos de interés. Yo siento que los gobiernos tienen miedo a sus grupos de interés, a los empresarios, tienen miedo a los intelectuales, tienen miedo a ser criticados. Entonces, cuando tienes miedo a ser criticado, a que te cuestionen, dejas de preguntar. Y al dejar de preguntar, dejas de escuchar. Entonces, de alguna manera, ya tu comunicación creo que no va a ser todo lo acertada posible o todo lo rica que podría ser. Creo que en eso caen los gobiernos. Y el otro tema, yo insisto, no pasa nada por equivocarte en la comunicación, no pasa absolutamente nada. En contextos de crisis te puedes equivocar siempre y cuando sea dentro de la buena voluntad, de haber cuidado los procesos, de ser claro en los procesos. Oye, hemos comunicado esta información porque nos ha llegado esta información que nos parecía relevante compartir con todos. Si luego esa información se declara falsa o se demuestra falsa, pues se actualiza esa información. Y no hay que tener miedo a equivocarse. ¿Qué sucede en el caso que decíais de cuando das un mensaje donde la gente te equivocas y la gente no lo recibe bien? Es muy difícil que eso se dé. Muy difícil, me encantaría luego conocer el caso en concreto y con mucho gusto podemos luego interactuar ya de manera personal con la persona que tenía esta duda para entender más en detalle su caso. Pero en general yo te diría, si tú tu error de comunicación tuvo en cuenta esa regla de oro que te dije antes, de haber contado con ellos antes, de haber generado esa cercanía y esa empatía, ese error te lo van a perdonar. Es muy fácil que te lo perdonen. Y entonces, y si no lo has hecho, ¿cuál es la solución? Crear esos canales de comunicación. La regla de oro en psicología es, por cada error que tengas con una persona, tienes que tener 3 intervenciones positivas. Y si es un grupo, generalmente es de 1 a 5.
Entonces vas a tener que hacer un esfuerzo, si tu error ha sido importante, con un grupo tienes que hacer un esfuerzo mayor de cercanía, de comunicación, de empatía, para que vuelvan a recuperar la confianza en ti, pero es posible, ¿eh? No hay ser humano que no reaccione bien cuando se le trata bien. Y en psicología pasa eso, si tu pareja o un amigo te falló, no porque luego te invite a una cervecita o te pase la mano en la espalda todo olvidado. Cuando alguien te ha fallado, en la psicología, te ha fallado en algo que era importante para ti, no se recupera 1 a 1. Generalmente necesitas, la regla es 3 a 1 cuando es el fallo de una persona o 5 a 1 cuando has fallado gravemente a un grupo. Entonces, de verdad, no pierdas la esperanza. Ese grupo que puede estar con una actitud negativa por ese error que comentas que se tuvo en la comunicación, eso es recuperable. Hay que trabajarlo, ¿verdad? Pero es recuperable. Perfecto, Pablo. Insisto en lo que tú acabas de comentar. Si estamos resumiendo un poco las preguntas para que nos dé tiempo, pero si alguien se queda con una pregunta adicional que no podamos comunicar en este espacio, Pablo se ha ofrecido sin ningún problema para contestarla directamente. Entonces, en el chat ya tenemos las preguntas, pero si no, un correo electrónico directamente a Pablo o a las personas que se han comunicado en este espacio, se lo transmitimos y le puede dar una respuesta mucho más personal si acaso no haya estado contestado. Continúo con algunas preguntas que nos han puesto en el chat y hablan de, ¿es la misma la comunicación interna que externa? O sea, estábamos hablando que tenía que ser creíble y sí que habías hablado de que de alguna forma no dijéramos dos mensajes opuestos, pero ¿la forma de comunicar es distinto a quienes son stakeholders externos que a tu propio personal? Habría que ver cada caso, ¿eh? No es que no me quiera mojar, pero habría que ver. Por ejemplo, hay un stakeholder, por ejemplo, el caso de una universidad. Todos sus grupos de interés varían mucho. Entonces, yo creo que habría que analizar cada caso. Es uno de los típicos elementos de trabajo de ese gabinete de crisis que yo te decía. Es cómo adaptas ese mensaje que quieres dar a los distintos grupos. Yo creo que por lo general el mensaje va a ser muy parecido en todos. Mi recomendación es que sea lo más parecido el mensaje en todos. ¿Que puede haber pequeñas variaciones? Sí, puede haber pequeñas variaciones, sobre todo en intensidad. Hay gente que quiere mensajes muy breves y es mejor no complicar el mensaje con mucha información, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ese es mi consejo, que sea la comunicación interna y externa sea la misma. ¿Qué varía? Yo creo la intensidad y la periodicidad. Con un grupo, la comunicación externa no tiene que ser diaria, no tiene que ser a veces incluso con algunos grupos de interés no tiene que ser semanal, no necesariamente al menos, ¿no? Entonces yo te diría la intensidad también varía. Tienes que estar preocupado. Igual a todos le estás dando un mensaje de que cuiden su salud, de que respeten las normas establecidas por las autoridades, de las normas de teletrabajo, ¿verdad? Para realmente ser responsables y éticos en esa ética del trabajo, en estas nuevas circunstancias. El mensaje puede ser, tu lista de mensajes puede ser la misma, con pequeñas variaciones, pero con tu cliente interno, yo te diría, la comunicación, tienes que tener canales de comunicación diaria. Y eso son personas, ¿no?, trabajando en la comunicación para recoger esa información y poder intervenir a tiempo. Con los grupos de interés no necesitas esa, por así decirlo, esa periodicidad tan casi diaria, ¿no?, te diría.